antes de seguir. Pero primero voy a compartir la pantalla. Ahí en la pantalla que les estoy compartiendo debe de venir, es un formato de factura electrónica. ¿Sí la ven? A mí todavía no me sale nada, profe. No. A ver. Ahí está, listo. Listo. Ok, muy bien. Entonces, como les estaba platicando, la autoridad marca muy claramente en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, no es el artículo 20, en el anexo 20 de la resolución miscelánea, perdón, en el anexo 20 de la resolución miscelánea, marca los requisitos que debe tener un comprobante fiscal, ¿verdad? El anexo, no sé si habíamos platicado ya en la clase de Derecho Fiscal o en esta clase, que existen varias, voy a decir varios reglamentos o varias leyes en cuestión de Derecho Fiscal. Pues estábamos hablando que viene de la Constitución, ¿verdad? En el artículo 31, fracción cuarta, la obligación del pueblo mexicano de pagar impuestos. Y luego viene el Código Fiscal de la Federación, que nos da toda la reglamentación de quiénes van a pagar y cómo van a pagar y bajo qué régimen. Y luego vienen ya las leyes particulares, ¿verdad? La ley del ICR, la ley del IVA, la ley del impuesto especial. Y aparte, bueno, pues tenemos un reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y aparte, tenemos lo que le llamamos las resoluciones misceláneas. ¿Qué son resoluciones misceláneas? Como lo dice su nombre, misceláneo es todo aquello que tiene un detalle, ¿verdad? Es un detalle, son casos particulares. Entonces, el SAT cada año o cada 6 meses, de hecho, ni siquiera es cada año, cada 6 meses, ni en los últimos 2 años, incluso cada 4 meses, cada trimestre, cada cuatrimestre, está sacando nuevas reglas misceláneas. ¿Qué son reglas misceláneas? Son reglas internas del SAT para casos particulares, ¿verdad? O para, por ejemplo, el Código Fiscal dice que los comprobantes fiscales deben de tener los requisitos mínimos, que ahorita vamos a ver, que por ejemplo debe ser folio, nombre, RFC, fecha, y artículos, ¿no? O descripción de lo que ampara. Así a grandes rasgos. Pero ya viene lo que es la resolución miscelánea, donde vienen, por ejemplo, los requisitos técnicos que debe tener un comprobante fiscal digital, ¿verdad? Y cuestiones más específicas, ¿verdad? Entonces, lo que hace la resolución miscelánea es darle o analizar cuestiones muy específicas de cuestiones muy generales de la ley. Porque se acuerdan que la ley, pues la ley debe de ser general, no debe de ser específica. La ley debe de ser general. Entonces hay veces que se quedan cosas volando y ya viene la resolución miscelánea, que no es una ley, es un reglamento o una resolución, ¿verdad? Donde nos da a más detalle o nos confirma de manera más detallada muchas cuestiones. Por ejemplo, el Código Fiscal dice que el único documento válido para como comprobante fiscal es un CFDI, o lo que viene siendo CFDI es un comprobante fiscal digital por internet, ¿verdad? Eso significa CFDI, comprobante fiscal digital por internet, ¿verdad? Entonces dice el Código Fiscal, el único comprobante válido para una operación ante el SAT es un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet. Y ya, pero no te dice cómo se hace. Ah, y te dice, bueno, pues el CFDI debe tener RFC, nombre, folio y pues descripción. Pero ya, ¿verdad? No te dice nada más. Y ya la resolución miscelánea te dice cómo puedes hacer ese CFDI, en dónde lo puedes hacer, quién te puede ayudar a hacerlo, ¿verdad? Otros requisitos técnicos que debe tener, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, para ir entrando en materia, bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de los comprobantes fiscales digitales. Bueno, más bien la historia de los comprobantes fiscales como tales hasta llegar al comprobante fiscal digital por internet, que es el que usamos en la actualidad. Pues los comprobantes fiscales, como les platicaba ahorita, es lo que conocemos como facturas, ¿verdad? O son los comprobantes que amparan las operaciones de las empresas de compra y venta. Y son aquellos que les dan legalidad o validez a las operaciones
de las empresas y que el SAT los toma como un comprobante, precisamente, ¿verdad? Y desde en México, bueno, y en el mundo se han utilizado los comprobantes fiscales desde que tenemos uso de razón. Al principio, bueno, pues eran simples papeles, ¿verdad? Con una firma de la persona que vendía y otra firma de la persona que compraba. Era un papel así, sencillo, ¿verdad? Y simplemente estaba firmado y en ese papel, bueno, pues estaba escrito a mano, ¿verdad? Las mercancías. Le vendí a Juan Pérez 500 toneladas de maíz, ¿verdad? Y ya firmaba el que vendía y firmaba el que compra. Y eso era una factura, ¿verdad? Esa era una factura. Y luego fueron evolucionando, ¿verdad? A formatos un poco más elaborados hasta que llegamos a los años 80, principios de los 90, en donde en México se empezó con que las facturas deben de ser impresas. Y antes las facturas, pues los imprimía un impresor autorizado. Antes las imprentas eran las que imprimían las facturas. A lo mejor a ustedes ya de muy niños o de muy chicos les tocó ver bloques de facturas, no sé, a lo mejor de sus papás o de familiares suyos, que se imprimían los bloques de facturas ya con un formato y les imprimían el logotipo, pero ya era un formato, ¿verdad? En blanco. Toda esta información que están viendo ustedes aquí, pues básicamente está en blanco y se llenaba a mano, ¿verdad? Se llenaba con pluma o en máquina de escribir, el nombre, el RFC, lo único que traía era el formato, las líneas y el folio, ¿verdad? Esas facturas ya venían foliadas y se empezó a utilizar ese tipo de facturas impresas por imprentas. No cualquier imprenta podía imprimirte facturas. Las imprentas tenían que ir al SAT y pedir una autorización en el SAT para poder imprimir facturas, ¿verdad? Entonces eran las imprentas autorizadas y para poderte imprimir facturas lo que hacían era que tú tenías que pedirle permiso al SAT de los números de folios que tenías que imprimir. Por ejemplo, cuando recién empecé mi negocio, ¿verdad? Y me registré en el SAT y empecé a facturar, imprimí mi primer bloque de facturas y el SAT me autorizó del bloque 1 al 100. Digo, del folio 1 al 100. Entonces ya llegué a la imprenta con una autorización del SAT, que era un documento, un papel firmado por el SAT, sellado por el SAT, y le decía, mira imprenta, aquí tengo mi número de autorización para imprimir facturas, y me autorizaron del 1 al 100. Y ya la imprenta me imprimía del 1 al 100, ¿verdad? Y la imprenta le decía al SAT que ya tenía yo las facturas del 1 al 100. Y se me acababa, ¿no? Llegaba a la 99 o llegaba a la 98, y antes de que se me terminaran, tenía que ir al SAT a solicitar nuevos folios, y ya me autorizaban del 101 al 200, un ejemplo, ¿no? Y ya iba en la imprenta, ¿verdad? Con mi autorización, ¿sabes qué imprenta? Imprímemelo, porque ya me autorizaron del 101 al 200. Y así, y a cada rato tenía que yo pedir autorización de nuevos folios al SAT para poder imprimir. Y de hecho las imprentas hacían ese trabajo porque ni siquiera uno le llevaba la autorización a la imprenta. La imprenta pedía esa autorización por ti. Entonces las imprentas cuando no, pues necesito más facturas. Y si ya eras cliente de la imprenta, pues ya sabían qué folio ibas, ¿verdad? Ya tenía tu RFC y todo. Y la misma imprenta le avisaba al SAT o le pedía permiso para imprimirte folios nuevos. Y así eran las impresiones de facturas, ¿verdad? Y te imprimían el formato y los folios. Y lo que pasaba con esas facturas era de que pues cualquiera las podía llenar. Y andaban los bloques de facturas pues perdidos en toda la tienda, por todos lados, y tan fácil como arrancar la factura con su copia, perderla, romperla, trozarla, hacerle cualquier cosa. Y ese tipo de facturación dio la oportunidad de que pues existieran mucho fraude o mucha defraudación fiscal, porque por las facturas en papel había muchas maneras de pues, hacer lo que quieras con ellas. Desde perderlas, desde prestárselas a tu primo, desde prestárselas a su tío, ¿verdad? Cualquier persona llegaba y necesita una factura y pues agarrabas y le prestabas y ya le ponían ellos las cantidades que ellos quisieran. Entonces ese tipo de facturación era muy complicada, ¿verdad? Pero fue evolucionando, ¿verdad? La facturación
fueron evolucionando los tipos de facturas hasta que llegamos a lo que es la factura electrónica el día de hoy. Pero bueno, después de las facturas impresas, que era muy fácil defraudar al fisco con facturas impresas, tan sencillo como llegaba mi tío, por ejemplo, llegaba mi tío tenía un negocio, yo también, y decía a mi tío, ¿sabes qué? Estoy pagando muchos impuestos, necesito facturar gastos, ¿verdad? Pásame una factura de tu negocio para ponerle gastos y no pagar impuestos, ¿verdad? Y yo se la daba, ¿verdad? Obviamente que él le iba a poner cierta cantidad ahí a la factura, ¿verdad? Y esa factura pues significaban ingresos para mí, ¿verdad? Porque él le puso una cantidad de esa factura y esas facturas son ingresos para mí y yo tendría que pagar impuestos por esos ingresos, por haberle prestado la factura a mi tío. Según los ingresos que él le pusiera, yo tenía que haber pagado impuestos. Pero lo que yo hacía era ir a la fiscalía, ¿verdad? Al departamento, antes que existía averiguaciones previas, ¿verdad? Y ponía una averiguación de que se me había perdido una factura, que estaba ahí en el mostrador y de repente vi que ya no estaba, probablemente alguien la agarró, ¿verdad? Y ya me daban un acta donde yo ya había denunciado que se me habían robado o se me había perdido una factura, ¿verdad? Entonces, esa factura, pues como estaba perdida, ya no contaba para mis ingresos y no la declaraba, ¿verdad? Y a la hora de que llegaba el SAT y me hacía una auditoría, pues empezaba a ver los folios, oye, te falta el folio 5, que era el que yo le había prestado a mi tío. Te falta el folio 5 y yo le decía, híjole, se me perdió, mira, aquí tengo mi averiguación previa donde yo fui a denunciar que esa factura alguien aquí se la robó o alguien aquí la perdió, la trozó, se manchó, lo que sea, pero no está, ¿verdad? Y no supe qué pasó y aquí tengo mi averiguación previa y ya el auditor pues no tenía otra más que decir, ¿qué? Pues está bien, ya está, ni modo. Y le seguía. Pero resulta que mi tío, pues sí la había usado en su negocio y ahí le había puesto, no sé, que yo le había vendido 200,000 pesos, 300,000 pesos y era un gasto para él. Y él no pagaba impuestos, ni yo pagaba impuestos. Era una forma de defraudar al fisco que se daba mucho con ese tipo de facturación en papel, ¿verdad? Y pues era muy difícil para un auditor de SAT porque no existían los sistemas electrónicos que hay ahora. Era muy difícil que él supiera que la tenía mi tío, o sea, era muy complicado porque yo hasta le había enseñado una averiguación previa donde yo la había denunciado de perdida. Entonces, sería una coincidencia que el mismo auditor fuera a auditar a mi tío y viera la factura y luego dijera y se acordara, ah, es que yo revisé a Oscar y le faltaba esta factura, me están engañando, y ahí sí era una broncota. Pero pues era sacarse la lotería. O sea, era sacarse la lotería que eso pasara. Entonces, la lotería para mal, ¿verdad? Entonces, era muy difícil y se daba mucho a que, a que hubiera muchos fraudes y nadie le decía la verdad al fisco y pues nadie pagaba los impuestos como son, ¿verdad? Y luego viene otro tipo de facturación que era con código bidimensional. El código bidimensional es este cuadrito que está aquí, que todavía sigue vigente, miren, como en esta. El código bidimensional, pues bueno, fue y aparte se daba mucho lo de las facturas falsas, que en vez de que te las imprimiera una imprenta autorizada, pues te imprimían folios duplicados, ¿no? Te imprimían 4 veces la 407, pues una era la buena y las demás eran falsas, ¿verdad? Y las andabas repartiendo, las vendías y hacías lo que quieras. Era un fraude, o sea, era una manera muy, muy fácil de defraudar al fisco a través de las facturas en papel. No había mucho control. Y luego vinieron las del código bidimensional, que son este cuadrito, si tú lo escaneas, el código bidimensional trae el RFC y trae datos del contribuyente. Entonces, pues fue más complicado copiar las facturas porque había que copiar el código bidimensional y no era tan fácil, ¿verdad? Entonces necesitabas tener el código bidimensional original para poder copiar la factura. Pero de todas maneras se conseguían y se seguía haciendo. A manera de anécdota les voy a platicar qué tan fuerte era la defraudación fiscal en esos tiempos de las facturas en papel. No sé si recuerden, desde que empecé a las clases, que les platiqué que yo trabajé muchos años en el Instituto Nacional de Migración, trabajé como 6 años en el Instituto Nacional de Migración y salía mucho e iba mucho, por ejemplo, al DF y así. Y en una de esas veces que andábamos en el Distrito Federal, andábamos ahí paseándonos en el Zócalo y ahí está una famosa plaza que se llama
la Plaza de Santo Domingo, ¿verdad? Una zona de Santo Domingo que es una zona de puras imprentas. Haz de cuenta, es una calle donde hay imprentas por todos lados, y es ahí en Santo Domingo, y pues es un centro era un centro de piratería muy importante, ¿verdad? Ahí en Santo Domingo, y una vez que andaba ahí de trabajo, que andaba en un rato donde podíamos salir a dar la vuelta, andaba ahí en Santo Domingo, y íbamos caminando, y se nos acercan y nos dicen así, caminando, de repente se te acerca alguien y te dice al oído que si necesitas algo, oye, necesitas una factura, necesitas algo, un título, lo que sea. No, pues nos quedamos así patinando, ¿verdad? Porque pues no conocíamos mucho, eran las primeras veces que andábamos allá, y pues no teníamos mucha idea, pero pues a un amigo se le ocurrió, un amigo muy aventado, iba conmigo, se le ocurrió ver qué tanto alcance tenía todo eso de las facturas. De hecho, es contador, también es de amigo. Los dos éramos contadores, estábamos ahí en migración. Y mi amigo dice, ¿sabes qué? Si se me acerca uno ahorita, voy a decirle que sí quiero algo, a ver qué, no sé, a ver qué. Y se le voy a pedir una factura de Nuevo Casos Grandes, a ver qué pasa. Entonces, sí, caminamos otro poquito y se acerca otra persona, ¿verdad? Así como cuando vas caminando y que si quieres tacos, quiero tacos, quiero tacos. Pero allá es quieres una factura falsa, obviamente, quieres una factura, pero se te acercan muy así, pues según estos, muy discretamente, ¿no? Ahí se te acercan como si estuvieran caminando enseguida tuyo y te dicen así despacito que si necesitas un título o una factura, lo que sea. Y se nos acercó otra persona y se le dice a mi amigo, ¿sabes qué? Sí, quiero algo. No, pues ven. Y luego, ¿qué necesitas, no? Pues, sabes que necesito comprobar gastos y quiero una factura de Nuevo Caso Grande, Chihuahua. De Nuevo Caso Grande, Chihuahua, quiero una factura. Y, pues, a ver, nunca se imaginó, o sea, dijo, pues, claro que no van a tener. Dijo, dame, y quiero un título. Dijo, sí me interesa tener un título, ¿de dónde? Del Tecnológico de Nuevo Caso Grandes. Un título de contador del Tecnológico de Nuevo Caso Grandes. Ok, esos dos, déjame, voy y te cotizo, espérame 15 minutos. Se fue en 15 minutos y a los 15 minutos regresó con una tableta y lo primero que le enseñó, bueno, le trajo la factura, ¿verdad? Le trajo la factura en papel ya impresa, era una factura del restaurante Constantino de aquí. Allá en el DF, en Santo Domingo, trajeron una factura del Constantino de aquí. ¿Cómo la consiguieron? ¿Quién sabe? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo sabían que eran Ocasio Grandes? ¿Cómo sabían cómo era el diseño y todo? Porque hasta el diseño igual a las que sí te dan de veras y todo allá aquí en el restaurante. No tenemos idea, pero te la consiguieron y te la imprimieron en 15 minutos, la tenías ahí. Así de fuerte era la mafia. Y en la tableta venía el diseño de un título de contador ahí en el TEC. 5,000 pesos le iban a cobrar a mí y se lo tenían para el día siguiente, ¿verdad? No, pues aquí está el título, 5,000 pesos y mañana te lo tengo. Pues dime, aquí voy a andar, trae el dinero y si lo quieres, pues ahí mañana te lo traigo. Pero pues obviamente nada más era para ver el alcance que tenía ese tipo de negocios. Entonces así de fuerte era la defraudación, o es la defraudación fiscal en México y la falta de cultura fiscal y el cómo siempre, como mexicanos, siempre hemos buscado no pagar los impuestos, ¿verdad? O no pagar lo que realmente es. Era una anécdota nada más para que vieran el alcance de la defraudación, o sea, cómo allá en la Plaza Santo Domingo, en el DF, pudieron conseguir una factura de aquí de Nuevo Caso Grandes de un restaurante local, ¿verdad? ¿Y sabes en cuánto se la vendieron a mí? 5 pesos. 5 pesos la factura y claro que pues en blanco, ¿verdad? Y tú le puedes poner ahí, no sé, 3,000, que consumiste 3,000, 2,000, 4,000 pesos ahí en el restaurante, lo que sea, ya empieza el fraude. Entonces, así de fuerte era el fraude con las facturas. Y viene la factura con el código bidimensional o los comprobantes fiscales con código bidimensional. Y antes, pues las facturas tenían que tener el domicilio, a fuerzas tenía que ser el domicilio y tenías que tener el mismo domicilio que estaba registrado en el SAT y todo eso, ¿verdad? Y luego viene las del código bidimensional, que ya era más difícil copiarlas, pero también las empezaron a copiar, ¿verdad? Y llega en el 2012, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, todos los directores del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, o son abogados, o son contadores, o una carrera muy afín que tiene que ver con el derecho o con la contaduría. Abogados o contadores o economistas o financieros o así. Pero
En el 2012, con Peña Nieto, llega una persona que se llama Aristóteles Núñez como director del SAT. Y resulta que él no era ni abogado, ni contador, sino ingeniero en informática. ¿Va? Y pues resulta de que, pues como él como ingeniero en informática, empezó a transformar el SAT a lo que él sabe y a lo que es su trabajo, ¿verdad? Que era la informática, y empezó a meter todo lo que conocemos hasta ahorita del SAT, que es todo lo que es la contabilidad electrónica, los sistemas, y empezó a meter las declaraciones por internet, empezó a meter los sistemas informáticos para declarar, para hacer todo, ¿verdad? Hasta que llegó a lo más importante, que es la factura electrónica o el CFDI. Llega Aristóteles Núñez con Peña Nieto y empieza a venirse toda la reforma fiscal y todo lo que tiene que ver con contabilidad electrónica hasta llegar a lo que es el CFDI o el comprobante fiscal digital por internet, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es el CFDI? Básicamente el comprobante fiscal digital por internet lo que hace es que el mismo SAT te va autorizando factura por factura que tú hagas, a través de un timbre o a través de un sello. Entonces, el SAT se dio cuenta, y Aristóteles Núñez se dio cuenta, que era muy fácil hacer trampa con las facturas en papel. Es que es muy fácil. Entonces vamos a poner las facturas digitales con muchos candados para que ahora sí sea muy difícil copiarlas o muy complicado que alguien quisiera vender una factura, porque era una práctica muy común. Te vendo una factura y me pagas el IVA. O sea, era una práctica que se usaba mucho. Y ahora es muy complicado porque las facturas son primero digitales y cada factura ya no existe con que la perdí, ya no existe con que me la robaron, porque cada factura va firmada con tu firma electrónica. Y ya vimos que es la firma electrónica. La firma electrónica es como si la firmaras a mano. Entonces ya no existe el hecho, si hay una factura que está expedida por ti, con tu firma electrónica, esa factura es válida, ya no hay manera de anularla, ¿verdad? O sea, pues sí las puedes cancelar y todo, ¿verdad? Pero si ya está acreditada por otra persona, ¿verdad? Ya no hay manera, o sea, esa factura va y son ingresos tuyos y pues tienes que pagar impuestos sobre esos ingresos. Entonces, aparte, con la factura electrónica, lo primero que hizo el SAT es autorizar nada más a cierto tipo, ya las imprentas ya no pueden imprimir facturas. Ahora hay emisores autorizados. Son compañías informáticas que son las únicas autorizadas para ponerle un sello digital a esa factura y darla como válida, ¿verdad? Y esas empresas que existen, que autorizan facturas, tienen que entregarle en ese momento al SAT esa factura. Entonces, como todo es por internet, pues todo se hace en ese mismo momento. No hay tanto problema, ¿verdad? Entonces existen los emisores autorizados y el mismo SAT, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo hago una factura por internet, el mismo SAT ya la tiene lista, se queda una copia de ella y me la va guardando. Y ahora con todos los sistemas que tiene, aparte de que la va guardando, pues ya va sumándome todos los ingresos. Como ya tiene todas mis facturas, las tiene guardadas, pues ya no es tan difícil ya sumarlas, ¿verdad? Ya tiene sistemas que las suman y ya a la hora de que yo hago mi declaración anual, si yo le digo, oye, SAT, vendí 5 pesos, el SAT me va a decir, no, vendiste 10. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo todas tus facturas y suman 10, ¿verdad? No hay con que vendí 5 ni nada. Vendiste 10 y pues ahí. O demuéstrame, ¿verdad? Que son 5, a ver qué pasó. Pues a lo mejor le puedo demostrar que una factura la cancelé o lo que sea, pero ya el SAT ya tiene mucha información donde no lo puedes engañar tan fácilmente, ¿verdad? Y aparte, en este último año anda mucho de moda, no sé si han escuchado en las noticias lo que son las famosas empresas factureras, que el SAT ya las está buscando, las está persiguiendo. Son empresas que se registraban en un régimen con muchos beneficios, donde prácticamente ese régimen no tenía que pagar mucho, y se dedicaban a vender facturas, básicamente. O sea, no les afectaba tanto porque como ellos tenían muchos beneficios, no pagaban tantos impuestos, pues podían vender las facturas, ¿no? Pues se dedicaban a vender facturas de operaciones que no existían, ¿verdad? Que yo podía contactar a esa empresa y decirle que necesitaba una factura por 1,000,000 de pesos y me cobraban, no sé, 20,000, 10,000 pesos por esa factura, ¿verdad? Entonces, pues, claro que la ganancia era mucha. Pues, en vez de tener un gasto por 10,000, tenía un gasto por 1,000,000 de pesos y obviamente que eso disminuía mis impuestos mucho.
Entonces era una defraudación muy grande, ¿verdad? E incluso ya con las facturas electrónicas como las conocemos, hay empresas que se dedican a eso, ¿verdad? A vender facturas y pues ahora el SAT está persiguiendo muy agresivamente a esas empresas que se dedican a vender facturas, ¿verdad? Y pues ya, incluso ya hasta es un delito del orden penal, ¿verdad? Lo que es la defraudación fiscal. Ya la defraudación fiscal es un delito penal en donde, pues, no es tan fácil ya aventarse a vender facturas porque ya es un delito penal que ya es cárcel. Entonces, pues así está más o menos. Ya para terminar, porque ya nos quedan 5 minutos en la clase, vamos a ver los requisitos que debe tener una factura rápidamente. Básicamente, pues debe de tener el nombre, ¿verdad? Que se trata de una factura de un documento comprobante fiscal digital por internet. Se hacen a través de sistemas que tú puedes comprar. ¿Verdad? Tú compras sistemas de los que están autorizados para emitir facturas. Existen varios, Compaq, Aspel, Factumático, o sea, existen ya un montonísimo de sistemas. Entonces tú puedes comprar el que quieras, ¿verdad? Siempre y Yo cuando... manejaba uno que se llamaba Indux, profe. Indux, No, es que estaba como que muy viejito. Sí, pero ya hacía factura digital, ¿no? Ya hacía factura por internet. Sí, sí. Ya las timbraba y todo. Sí, hay Sí. muchísimos sistemas ya. Hay muchísimos sistemas. Hay unos que son en la nube, hay otros que los instalas en tu computadora. Depende. Hay unos que te venden timbre por timbre, te venden a peso la factura. Si no haces muchas, pues te conviene. Hay otros que te venden, por ejemplo, el sistema, la suscripción mensual, donde puedes hacer las facturas que tú necesites en ese mes, si son 1000, si son 2000, si son 10. Depende de tus necesidades, hay muchos. Pero pues todos deben de cumplir ciertos requisitos y todos los comprobantes pues deben de tener el nombre, ¿verdad? De la empresa que lo emite, el RFC de la empresa que lo emite, ¿verdad? Antes, esto es viejito, antes era obligatorio tener el domicilio de a la persona a la que se le emite, y el que lo emite ya no es. En la última reforma, con que solo tenga el RFC, ¿verdad? Con eso basta para que la factura sea válida. Y pues el RFC de la persona a la que la va a recibir, en este caso teléfonos celulares y SADCB, le va a vender a Gabriela Alonso Ulín, ¿verdad? El RFC del cliente, la dirección, volvemos a lo mismo, esto ya no es obligatorio, ¿verdad? Si se la pones no hay problema, si no se la pones, tampoco hay problema ya. En esta última reforma ya no es obligatorio la dirección. ¿Por qué? Pues porque ya hay negocios que no tienen direcciones, ya hay negocios que están en la nube, ya hay, por ejemplo, Mercado Libre, pues ya está en la nube, ¿no? O sea, aunque tiene una dirección física y todo, pero de todas maneras tiene sucursales en donde cualquiera que tenga una computadora, pues ahí se puede trabajar. Entonces ya por eso la dirección ya no es tan relevante. El uso, ¿verdad? Aquí puedes escoger para qué, si para gastos en general, si para compra de mercancías, hay varios usos ahí, tiene su clave, ¿verdad? Ahí escoges el uso que tú quieras. Y acá a este lado, bueno, pues tiene que tener un folio, ¿verdad? Este folio es interno, puedes ponerlo o no puedes ponerlo, tampoco es obligatorio el folio interno, es administrativo, pero este es el folio fiscal, este te lo da automáticamente la empresa que te está facturando, ¿verdad? O sea, la empresa que te vendió el programa de facturación o la empresa que estás utilizando para facturar, te da este folio fiscal y este folio fiscal ya lo tiene el SAT. El SAT ya sabe que tú hiciste la factura con este número. El número de serie de certificado, aquí es donde dice que está hecho con tu firma electrónica, ¿verdad? Aquí dice, está firmado con la firma electrónica de teléfonos celulares y CEL, ¿verdad? Y la fecha y la hora de emisión, ¿verdad? Esos son los requisitos que debe tener. Y debe tener también la cantidad, siempre debe venir cantidad, unidad de medida, que en este caso es por pieza, la H87 significa pieza, la descripción de los artículos, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de un iPhone X, ¿verdad? 64 gigas y toda la característica, ¿verdad? Del teléfono. La clave del SAT. El SAT tiene un catálogo con más de 75,000 claves para cada uno de los artículos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta clave 010101, pues es una clave genérica, pero pudiera haber una clave que diga teléfonos celulares, no sé cuál sea, porque te digo, hay 75,000 claves, ¿verdad? Pero tú tienes que buscar la clave que más se acople a esto. El precio unitario,
¿verdad? El importe y todos los FDI deben de llevar desglosado el IVA, ¿verdad? Aquí el IVA cuesta 22,000 más el IVA 26,000, 26,500. Debe tener una forma de pago que es por definir. La forma de pago puede ser si la pagaste en efectivo, con cheque, transferencia electrónica. La cuenta bancaria pues no aplica ahorita. Ay, creo que le moví. No sé qué pasó. Ok, ahí está otra vez. La cuenta bancaria no aplica, el régimen de la persona que lo emite, la moneda, y si es en una sola exhibición o en pagos. Otra vez números de certificados. Esto es una certificación que te da el SAT, donde dice que esta factura pues está sellada, es válida y que ya la tiene el SAT guardada. Esos son los requisitos. Y como dice aquí, esta es una representación impresa del